Amén. Pues bienvenidos los que están presencialmente, también todos los que nos visitan online. Dios te bendiga. Bienvenido este miércoles. Qué bueno que estás aquí. A prepararte para recibir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición una vez más de estar aquí. Te pedimos tu gracia y favor para que podamos entender tu palabra. El mundo vive tiempos cruciales, tiempos relevantes, y tú siempre hablaste en tu palabra de los acontecimientos del fin del mundo. Déjanos percibir los tiempos y que en nuestro corazón haya ese pensamiento como aquel siervo que no es negligente, que pensaba que el Señor iba a tardar, sino como aquel siervo que sí está dispuesto a estar vigilante, persuasivo, a que su Señor viene, que así sea nuestro corazón en todas las cosas, y ayúdanos a obrar, a trabajar de acuerdo a lo que se vive y estar con nuestro corazón dispuesto a nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y haga mella, vaya a lo profundo y se grabe en nuestro corazón y la podamos llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga. Bienvenidos todos esta noche. Y pues siguiendo con nuestro estudio de Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 9. Y hablando de esa expresión que el Señor Jesús usó, bueno, que el apóstol Juan nos dice que el Señor usó en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue algo, esa frase dicha por el apóstol Juan, fue algo que el Señor Jesús comprobó con sus hechos. Siempre los comprobó. Él vio por la gente, por su necesidad, los buscó y los ayudó para ser sanados de sus enfermedades. Hizo milagros, resucitó muertos para ayudarles a esos seres humanos, a esos seres con necesidad. Y tal fue ese amor por ellos que no solamente lo hizo en él tenía ese poder, él tenía esa autoridad para hacerlo, pero viendo que la necesidad era mucha, lo que él hace es elige a sus 12 apóstoles para que ellos también fueran y compartieran del Evangelio, para que ellos también tuvieran esos dones y fueran por las diferentes aldeas de ese tiempo también sanando, echando fuera demonios y resucitando muertos. Y su obra es trascendente. Su obra es importante, lo que hizo aquí en la tierra, todo lo que él manifestó y el amor que él trajo del Padre nos lo mostró con sus hechos, con sus milagros, con todo lo que él hizo. Y si tú ves todos los mensajes que el Señor tiene, todas sus obras van enfocadas a ese amor tan grande que Dios tiene por el ser humano. Y él lo demostró con todos sus hechos y le pide a sus discípulos que también hagan lo mismo y lleven esos milagros a todos los demás. Cuando el Señor manda a sus discípulos, hay algo importante que él hace, que es tan importante la obra que él les encomienda de hacer todos estos milagros, de cuando los envía hacia afuera. Es tan importante que les pide, no lleven nada, no tomen nada. Veamos al verso 3 y dice, les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es tan importante el trabajo que hacemos como iglesia, el ministerio que tenemos, que no es necesario que nos preocupemos por las cosas económicas, que nuestro corazón, más que estar enfocado en qué tenemos, qué no tenemos, qué pagamos, qué no pagamos, el Señor envía a sus discípulos sin esa carga y les dice, vayan, no se lleven nada, no se preocupen por llevarse 2 túnicas,
no se lleven ni siquiera el dinero, no anden haciendo cuentas a ver si les alcanza, si no les alcanza, porque el trabajo que ustedes tienen es tan relevante y tan importante y tan trascendente que es el mismo Padre que va a suplir todas esas necesidades. Y recuerdo aquel pasaje donde cuando regresan los discípulos, el Señor Jesús les pregunta, ¿les faltó algo? Y dijeron, nada nos faltó. Esa es la importancia de nuestra función en la tierra. Y si tú puedes valorarlo como parte de la iglesia, si tú te puedes ver con esa importancia del trabajo que tú haces, de esos dones que Dios ha puesto en ti, de esa palabra que tú puedes dar, de ese conocimiento que tú, esa clase que puedes dar, esa oración que puedes hacer, esa evangelización que puedes hacer, si veas lo importante que es para Dios, verás que Él suplirá de toda tu necesidad, que no te tienes que andar preocupando como el mundo, haciéndote famoso, lo hemos visto con estos domingos, solamente esforzándote porque te vean en las redes, que tengas tus likes, que tengas dinero, que compres las cosas que el mundo tiene. Dice Dios, no te preocupes por eso, eso no es trascendente, eso es temporal, eso se va a acabar aquí, pero todo el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo relevante, importante, que no necesitas acumular cosas, no necesitas ir por esta vida atesorando, haciendo cosas, haciendo, Dios te suplirá todo. Tú haz su trabajo, su labor, tú sigues sus órdenes y verás cómo todo eso se suple. Y eso es relevante, esta palabra que el Señor le da a sus discípulos a la hora de enviarlos a seguir sanando. Y Él comparte esa unción que tiene con sus discípulos para que esa unción, ese amor, esa misericordia, ese poder que había en Él para sanar, pues pudiera alcanzar también a otros lugares. Su carga por la necesidad del ser humano también se refleja con este milagro que nos menciona Lucas de los 5,000. Y tal vez Lucas es un poco más resumido en su descripción de este milagro. El otro evangelista lo hace más largo. Pero ¿qué vemos aquí? Otra vez ese amor, esa misericordia. El Señor Jesús, pues por días estaba enseñando y estas 5,000 personas siguiéndolo, ya los sanaba, les sacaba fuera a los demonios, hacía milagros con ellos y pues la gente lo seguía porque pues en Él estaba la unción, en Él estaba el poder. Dice que por varios días ya lo habían seguido y entonces sus discípulos le dicen, Señor, pues ya despídelos porque son muchos y ya tienen varios días siguiéndonos. No han comido por varios días y pues es una gran multitud. Dice que había 5,000 hombres solamente, sin contar a los niños y las mujeres. Y despídelos. Y dice el Señor, pues denle ustedes de comer. O sea, ¿cómo los vamos a enviar sin alimento? Dice otro pasaje. ¿Cómo los vamos a enviar? Se van a desmayar en el camino si no han comido 3 días y todavía están lejos para regresar. Hay que darles de comer. Y es tal el amor del Señor Jesús por la gente. Y eso es lo que ojalá lo descubras. ¿Va? Si el Señor Jesús tiene ese amor por las multitudes, por la gente, pues ese mismo amor lo tiene por ti. Así como Dios miraba esas multitudes, así como Dios miraba a ese padre que le trae el hijo, que no le pueden sacar el demonio y el Señor lo saca, esa mujer que tenía flujo de sangre y lo toca y Él la perdona y la sana, y todos estos milagros misericordiosos de amor, de ternura, pues es el mismo amor que Dios tiene por ti. Eso es lo que Dios siente cuando tienes un problema. O sea, ¿tú crees que Dios no se preocupa si tú no vas a tener que comer? ¿No crees que Dios se carga, el Señor Jesús se carga por los problemas que vives? Claro que sí. Y Él te va a ayudar, así como Él ayudó a estas personas, te va a ayudar a ti. A mí me gusta este milagro, como pues los ve, les dice a los discípulos, pues vayan y compren, y uno dice, pues ni yendo aquí a Walmart, tienen tanta comida para tanta gente, era muchísima gente, y en ese tiempo no era tan fácil poder encontrar tanto alimento, y el Señor les dice, aliméntenlos. ¿Y qué les dice? Pues que pues nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Sí, es suficiente. Pero ¿sabes por qué el Señor hace el milagro? No lo hace porque Él quiere que quede grabado,
para testimonio a los demás, para que lo vean, el poder que Él tiene, sino Él lo hace por amor a la gente, porque Él no quería que la gente se fuera sin comer. Esa era la preocupación del Señor Jesús. ¿Cómo los voy a mandar de regreso sin comer? Y por esa carga que Él tenía, es que el Señor ejecuta un milagro sorprendente. Imagínate alimentar a 5,000 personas, más de 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Y después de que comieron todos, dice que quedaron 12 cestas de comida. ¿De dónde? O sea, si tú vieras este milagro, dices, bueno, pues ¿de dónde salió la comida? ¿De dónde salió ese pan? ¿Qué pan comieron esas personas? ¿De dónde salió esa harina? Esos peces, ¿de dónde salieron si el mar aún no estaba ahí? Eran solamente 2 peces y la gente comió pescado y se asaron todas esas familias esos pescados. Fue un milagro. Dios hizo que saliera pan de la nada, como creador que es, y también que salieran peces de la nada. Y lo hizo para que la gente no se quedara sin comer. Para que una vez que les había enseñado, los había sanado, los había curado, los había instruido, que regresaran a sus casas a ejercitar toda esa, pues la salud que ahora tenían, la libertad que tenían de ya no ser endemoniados, el conocimiento que les había dado por varios días, que lo fueran a ejercer a sus casas. Dice, bueno, pues no quiero que se vayan con el estómago vacío. Otra vez antes, ¿qué les dice a sus discípulos? Vayan, prediquen, no se lleven nada, así como están, porque no les va a faltar nada. Ese es el corazón de Dios hacia nosotros. ¿Y por qué nos preocupamos entonces? ¿Por qué cuando ves que tu cuenta bancaria se reduce, te truenan los dedos? Llega ya la quincena o el mes de pago para la luz, para el agua, no tienes y te truenan los dedos. ¿Dónde está entonces la fe? ¿Dónde está? Cuando nos preocupamos, estamos diciendo a Dios, Señor, pues no te importo. Y Dios quiere decirte que sí le importas, y le importas mucho. Le importa si comes o no comes. Dios está al pendiente de tus dolores, de tus quejas, de tus conflictos. Pero lo que quiere es que dobles tus rodillas, lo busques y esperes y creas por un milagro que Él tiene para ti, para resolverlo. Pedro desde el principio sabía que el Señor Jesús era alguien muy especial. Cuando él es llamado, se encuentra con el Señor Jesús y le dice el Señor Jesús, bueno, pesca de este lado. Y él decía, como pescador experimentado, pues ya lo hice toda la noche, no creo que lleguen los peces, la menos por la hora. Todas las cosas estaban en contra y dice que sacó una gran pesca. Supo que el Señor Jesús era alguien especial. Por eso cuando él regresa del mar, cuando sucede este milagro, le dice, Señor, aléjate de mí porque yo soy pecador y tú eres santo. Sabía que había un poder especial en el Señor Jesús, sabía que era santo, que Él era algo, había en especial en Él, en santidad, en bondad, en misericordia, en pureza. Y viéndose Él como era, pues un pescador ahí de barrio, pues se sentía mal cuando se vio este milagro, pero él se acercó al Señor Jesús y después Pedro presenció muchos milagros, muchas sanidades, muchas libertades, resurrección de muertos, experimenta grandes milagros, ve que el Señor Jesús realiza grandes milagros, después este gran milagro de la alimentación de los 5,000 y más personas, de nada de comida, a alimentar a toda esta multitud. Pues imagínense el concepto que había en Pedro del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy? Pues ya dicen los discípulos quién dice la gente. Y entonces habla directamente, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y todos se quedan callados, excepto Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Vamos al verso 20, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy?
Entonces respondiendo Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Y hay otro evangelista que nos dice que el Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de todo ese conocimiento que tienen del Señor Jesús, el apóstol Pedro, todo esto, pues la santidad de Él, su presencia, todo lo que Él hacía, los milagros. Cuando llega el momento de declarar quién es Él, y estando con todos los demás discípulos que también vieron las mismas cosas, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para nosotros poder decir que el Señor Jesús es el Cristo, no es por revelación humana. Cuando tú predicas el Evangelio, no creas que tú eres buenísimo para predicar el Evangelio, que por eso la gente se convierte. No creas que tu gran conocimiento bíblico hace que la gente acepte a Cristo. No. La revelación de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, viene por revelación del Padre, por revelación de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, mira, yo sé que tú crees que soy bueno, que soy santo, que soy milagroso, que soy poderoso, que soy especial. Pero para que tú confieses que yo soy el Cristo, el Mesías, el que iba a venir a salvar al mundo, esto te lo reveló el Padre. La revelación y el conocimiento del Señor Jesús no viene por un buen predicador, viene por la revelación del Padre. Sí hay todos estos medios, la predicación, el testificar, pero es Dios quien hace que la gente, por todo ese conocimiento, por todas estas experiencias, por todo este acercamiento que tal vez alguien hace que la gente que no conoce a Jesús venga a la iglesia y se acerque, pero llega el momento en que cuando tengan que recibir al Señor Jesús, lo harán por revelación del Padre, porque el Padre nos lo reveló. Y si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, no es porque eres bueno, no es porque eres más inteligente, no es porque el que te predicó es muy bueno para predicar, es porque el Señor te reveló, el Padre te reveló que Jesucristo es el Mesías. Esa es la única manera en que nosotros podemos entender que Jesús es el Mesías. Y por eso allá afuera puedes encontrar a mucha gente que está leyendo la Biblia y hablan de Jesús y dice, sí, un buen maestro, un buen hombre, o un hombre que habló cosas bonitas. Podrán decir todo esto del Señor Jesús. Pero cuando se acerque el momento como el Señor Jesús lo hace con sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Para que la gente pueda decir, para que la persona pueda decir tú eres el Cristo, eso viene por revelación del Padre. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, sabemos todas las circunstancias, pero es Dios quien le revela esa persona y es la persona que hará o determinará qué hace con esa revelación. Pero solamente por medio del Padre es que nosotros podemos entender que Jesús es el Mesías. Después de esta confesión tan importante que hace el apóstol Pedro, revelación de los cielos, revelación del Padre de que Jesús era el Cristo, sucede algo con él y con los otros dos discípulos, con Jacobo y Juan. Y entonces a ellos les he revelado, y no a ningún otro discípulo, solamente ellos tres, el Señor Jesús se transfiguró, ¿verdad? Se reveló que no era un simple ser humano, que era Dios. Y él ante los ojos de Pedro, todo dice que soñoliento, pero después ya que se despertó vieron esa transfiguración, haber sido algo maravilloso, hermoso, fuera de cualquier cosa que podamos ver en la tierra, aún yo creo con toda la tecnología que tenemos ahora. Pero Pedro pudo ver quién era realmente Jesús. Y a su lado, dos personajes mucho menos relevantes que el Señor Jesús, pero que pues eran importantes en la historia del pueblo de Israel, donde él procedía, el apóstol Pedro y los otros dos, que era Elías y Moisés. Entonces, ellos tienen esta revelación. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de entre los muertos y todo lo que creemos cuando recibimos al Señor Jesús, eso nos da, revelado por el Padre, eso nos da acceso
a entender claramente quién es el Señor Jesús. Ya no lo vemos como el simple maestro o el que se puede comparar al lado de Buda o al lado de Mahoma o otros grandes profetas del mundo. Vemos por revelación, lo entendemos con claridad que Él es Dios, que Jesucristo es Dios. Esa es la revelación que tenían aquí los discípulos. Él es Dios. Este es mi hijo, la voz que les dice no te centres ni siquiera en Elías y en Moisés. Elías los profetas, Moisés la ley, no te centres en eso. Céntrate en que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Hijo, es solamente en Él, solamente velo a Él, solamente dirígete a Él. Y ese es el mensaje cristocéntrico que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero viene solamente por esa revelación del Padre. Y una vez que tenemos esa confesión y declaramos que Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos acceso a este entendimiento de quién es el Señor Jesús y la obra que Él hace. Ahora los discípulos, por el poder del Señor, hicieron muchos milagros, pero nuestra fe no es una. Aquí vemos el caso, ¿verdad?, de aquel hombre que no pudieron sacar el demonio. Entonces vemos que los discípulos ya habían hecho milagros, ¿verdad? Ya habían salido, se habían ido y regresaron muy contentos porque decían, hasta los demonios se nos sujetan. Pero después, pues ya no pueden, se topan con un demonio diferente que no pueden sacar, y el Padre les dice que no lo pueden sacar. Y el Señor Jesús, cuando se entera de esto, molesto, les dice esto, no les dice, bueno, pues sí, por los de ustedes se topaban con un demonio diferente. No, nosotros debemos estar listos siempre para lo que Dios pone frente de nosotros. Y vean lo que el Señor Jesús les responde a sus discípulos. El verso 41 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. El Señor Jesús le dice, son una generación incrédula. O sea, nuestra fe, sí, después vemos en otro evangelista que sí lo aclara un poco y dice que cuando le preguntaron por qué no podíamos sacar ese demonio, porque este género sale solo con oración y ayuno. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia con esto? Que la fe no es absoluta. Yo no puedo decir, yo tengo fe absoluta. No, la fe es una medida. En cada corazón nuestra fe tiene una medida que yo constantemente tengo que estar llenando esa medida de fe. Porque lo que es interesante, ¿verdad? ¿Cómo sacaron demonios y ahora no pudieron con este? Por su incredulidad, les dice el Señor Jesús, porque fueron incrédulos. O sea, sí tuvieron fe antes, pero ya no tienes ahora. Entonces, yo tengo que mantener mi fe constante. Por eso la respuesta del Señor Jesús se dice, este género con oración y ayuno se saca, porque las actividades espirituales me hacen incrementar mi fe. Hacen que mi fe se mantenga en una buena cantidad. Y encontramos otros muchos pasajes donde el Señor les marca que era por su poca fe. Pues a veces nosotros andamos con poca fe. ¿Por qué andas con poca fe? Porque tu vida espiritual es poca. Tu conocimiento bíblico es poco, tu relación con Dios es poca. O sea, nosotros podemos tener diferentes medidas a lo largo de nuestra vida. El mismo apóstol Pablo dice, no que habiendo siendo heraldo ahora venga a ser reprobado, porque en cualquier momento pues yo puedo fallar, yo tengo que mantenerme. El hecho de que tú creas en Cristo, tengas un estudio, leíste muchos libros ya de la Biblia, tomaste muchos cursos, eso no te quiere decir que ya tienes la fe absoluta. No, todos los días tú tienes que trabajar por esa fe, porque esa fe se puede vaciar y quedarse poca. Entonces tienes que mantener tu fe para que cuando enfrentes circunstancias más fuertes, tu fe sea la suficiente y tengas fe para sobresalir en esa actividad. Entonces la fe es constante. Tú no puedes quedarte y decir, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Pues es que pudiste haberlo sido ayer y hoy.
sea, me puedes hablar de un testimonio de hace 10 años y hoy, hace 5 y hoy, hace un año yo tuve tal fe que pasó este milagro y ahora, ayer tuve un gran milagro y hoy, porque tenemos que alimentar nuestra fe, tenemos que incrementar la fe todo el tiempo, el resto de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y cómo lo haces? Pues con las actividades espirituales que constantemente te decimos que hagas, para que si encuentras cualquier circunstancia adversa, un demonio más grande, un problema más grande, una montaña gigante, tú tengas la fe para decirle: montaña, quítate, échate al mar y yo sigo adelante. Pero para eso necesitas mucha fe. El Señor les anunció a sus discípulos que estaba cerca de ser sacrificado, de morir. Pero había en ellos un velo que no les permitió entender lo que iba a pasar. Y vamos al verso 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Mira, hay muchas cosas que no entendemos. Por más que tomes clases de la Biblia, por más que leas la Biblia, por más que tomes tumi, 2 tumis y 3 tumis, habrá cosas que no te son reveladas hasta el momento en que Dios decida revelártelas. Aquí los discípulos, y ves el pasaje, 2 veces el Señor Jesús les dice que está a punto de morir y ellos ni entendían. No sabían qué iba a pasar. Y se los había venido diciendo por bastante tiempo, pero no entendían. Estaba, dice, velado. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida que están veladas, que no las vas a entender y tienes que actuar por fe, tienes que actuar por lo que Dios te dijo. No lo entiendes, pero así es. Y simplemente lo tienes que hacer y en su momento te será revelado, o quizás nunca. El apóstol Pablo tal lo pone más difícil y dice: ahora vemos como por un velo, o sea, vemos pues oscuramente por un espejo, no vemos las cosas con claridad. Hay muchas cosas que no vas a entender. No te enfoques en las cosas que no entiendes, enfócate en las cosas que entiendes. Porque si ves al Señor Jesús, 2 veces se los dice, está velado para ellos, pero no los regañó por no saberlo, ni por no entenderlo, porque estaba velado para ellos. Hasta el momento preciso que Dios había determinado, le fue revelado. Y así habrá cosas en tu vida que no vas a entender. Están veladas para ti por una razón. Dios a su tiempo te las va a revelar. Pero enfócate en las que sí sabes. Enfócate en las que sí te son reveladas, porque a veces andamos indagando. Dice el apóstol Pablo, a veces hablamos cosas que ni entendemos, como esos hombres, dice que se perdían en grandes genealogías que ni entienden. O sea, hay cosas que no entendemos, pero hablemos de lo que sí entendemos. Por eso predica y enseña lo que has entendido de la palabra. Y entiende que mucha gente a veces le vas a hablar del evangelio y no lo va a entender. Está velado, pero tú sigue haciéndolo. Sigue en la dirección que Dios tiene, pero sí hay cosas que no son veladas, que aún no son reveladas para nosotros. En ese mismo capítulo, Lucas nos menciona la intención de resolver las cosas espiritualmente, pero si no conocemos todo, difícilmente respondemos correctamente. En esa situación vemos cómo el Señor Jesús va hacia Jerusalén, hay una acción, van a Samaria, se detienen y rechazan al Señor Jesús y no lo reciben. Y entonces pues, los discípulos bien espirituales, ¿verdad? O sea, queriendo resolver algo espiritualmente, entre comillas, que lo resolvieron muy mal. ¿Y qué les dice? Le dicen los discípulos: Señor, pues vamos a bajar fuego del cielo por estos insensatos que no te recibieron. Uno decía: wow, qué espirituales, ¿no? O sea, ya, ahora sí hay mucha fe, ya hasta pueden bajar fuego del cielo, ahora sí van a defender al Señor Jesús, como que una acción muy espiritual, pero no era la forma correcta.
Y ve lo que dice el verso 55. Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, la solución que ellos veían es pues, que se mueran. Y dice, no entienden ustedes a qué pertenecen. Si yo no quiero que la gente se muera, yo lo que quiero es que la gente se salve. Y eso debemos entenderlo con claridad. Nosotros no podemos resolver las cosas ignorando a la gente. Que se pierda, total, es bien duro. Pues que se vaya, que se muera. Está muy difícil esa persona, es muy dura. No, o sea, nosotros debemos interceder, orar, luchar, esforzarnos para que la gente se salve, para que la gente entienda el Evangelio, para que se le sea revelado el Evangelio. Pero la solución no es matando gente, no es, y yo diría, no tan solo matar, no es ignorando a la gente, no es despreciando a la gente. No solucionas tu vida ignorando, olvidando a la gente. Dice el Señor, no se olviden de a quién pertenecen. Si aquí el punto es salvar, no perder. Entonces nosotros tenemos que luchar porque la gente no se pierda, sea quien sea. Debemos orar, interceder para que el mundo se salve, sea la persona más perversa. Tenemos que orar para que la gente se salve, no para que esa gente se muera. Esta gente que está afuera ahí haciendo violencia, asaltando a las personas, una vez dice, pues llegó un Salvador citadino, no sé cómo le llaman, y lo mató. Y en lo profundo, qué bueno que lo mataron. Debemos de dolernos, pobre joven o pobre persona, porque murió en pecado. Pero no lo pensamos así. O sea, leemos este pasaje y decimos, estos discípulos irreverentes, no, somos iguales. No entendemos de qué espíritu somos, no entendemos de qué parte somos. Así el asesino más serial allá afuera es que orar para que se salve. No dice, pero ¿cómo voy a orar por ese asesino que ha matado 50? Pues ora para que se salve. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, no para que las almas de los hombres se pierdan, sino para que se salven. Ese debe ser nuestro pensamiento. Cuando alguien te asaltó, alguien te robó, alguien te hizo algo, Señor, perdónalo, sálvalo. Mira, me robó, te decía el domingo, que cuando oremos por los enemigos, mira, me robó el celular, que le sirva, hasta se lo dejé abierto ahí para que lo utilice y lo venda. Pero que se salve, que se pierda. Todo ese ambiente, este teléfono lo puede regresar abundantemente. Y no sea cosas más difíciles, pero que se salve la gente. Ese es al espíritu que pertenecemos a la vida, no a la muerte. O sea, no ignores a la gente, no te alegres cuando el malo perece. No lo hagamos así. Vamos a entristecernos y orar, Señor, lástima de esa persona que murió sin conocerte, murió en un asalto y no tuvo el privilegio de dejar su vida así y conocerte a ti. O sea, es un enfoque diferente. Pensamos como los discípulos, pero tenemos que pensar como Cristo lo hace aquí. Y en la última parte de este capítulo, el Señor Jesús nos aclara lo que significa seguirle. ¿Qué es seguir al Señor Jesús? Creemos en Él, pero ahora es seguirle a Él. ¿Cómo está siguiendo al Señor Jesús? ¿Qué pide? ¿Cuáles son los requisitos de seguir a Jesús? Verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabes? Para los cristianos, los seguidores de Jesús, no está prometido la abundancia, en el sentido de que van a tenerlo todo. O sea, riqueza absoluta. Claro que Dios nos va a proveer todas las cosas.
Le dijo a sus discípulos, no les va a faltar nada, no nos ha faltado nada. Y te aseguro que cuando estemos delante del Señor Jesús en la tierra, nos va a decir, hijo, ¿te faltó algún día para comer? Le vamos a decir, Señor, no. ¿Te faltó para pagar la luz? Vamos a decir, no, Señor. ¿Te faltó algo para tus hijos? No. Porque Dios siempre nos provee a los que le seguimos a Él. Entonces, esa es la confianza que debemos tener, la que decía al principio, es tan importante tu labor, que lo económico no es relevante, sino lo importante es lo espiritual. Por eso el Señor Jesús dice, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Pues no importa, ¿verdad? Lo que haya será siempre suficiente para poder cumplir la obra que Dios nos pide hacer aquí en la tierra. Entonces, ¿qué te promete Dios? Provisión. Para que tú te descargues de la riqueza. Para que no te afanes por hacerte rico, sino te afanes por buscarle a Él, por servirle a Él, por cumplir sus mandamientos, por hacer su voluntad, y todo lo demás vendrá por añadidura. Verso 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabes? No podemos quedarnos con los muertos, dice el Señor Jesús. Los muertos no nos pueden detener de seguir al Señor Jesús. Aquí está este caso, ¿verdad? Que dice, mira, espérame tantito, yo te voy a seguir, pero deja que entierre a mis muertos. Y se ve que ya estaban muertos. O no sé si a lo mejor estaban a punto de morir. Pero dice el Señor, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, no dejes que los que están a tu alrededor muertos te detengan. Tú sigue al Señor Jesús. Si tú empiezas a decir, no, mira, pues Él lo hace mal, yo también lo voy a hacer mal. Si mira, Él es líder y hace esto, yo también lo voy a hacer, pues estás con los muertos. O sea, no debes ver los muertos. Tú debes seguir a Jesús. Y si hay muertos, pues déjalos que hagan lo que ellos quieren hacer a su manera de muerte. Tú sigue al Señor Jesús. Que nadie te detenga de seguir al Señor Jesús. Por eso los muertos ahí se quedan. A mí no me interesa si tú pecas, si tú lo haces mal. Yo lo voy a hacer como Jesús me lo pide. Yo voy a seguir al Señor Jesús porque a quien me convertí fue al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no está muerto. Él está vivo. Por eso vamos a seguirlo a Él. Verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes? No podemos seguir a Jesús mirando atrás. No puedes servir al Señor Jesús y seguirlo si vives en el pasado. ¿No dice la Escritura que nunca digas los tiempos pasados fueron mejores? Porque nunca preguntarás con sabiduría, lo dice el Antiguo Testamento. O sea, no podemos mirar hacia atrás. Lo que pasó atrás, lo que te hicieron de 5 años a los 15, a los 20, lo que te robaron, lo que te lastimaron, lo que te quitaron, lo que perdiste, lo que hiciste, ¿no? O sea, el pasado no puedes vivir atrás, ni puedes decir, es que mi pasado era mejor que mi presente. No es cierto. El mejor tiempo que estás viviendo es hoy. Y tal vez la semana pasada fue tu cumpleaños, te la pasaste en un gran restaurante, o te fuiste a la playa, la disfrutaste súper bien, pero eso ya quedó en el atrás. Eso ya no vivas en ese pasado, qué bueno lo tuviste, lo disfrutaste, adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. No puedes mirar atrás. Tú tienes que mirar la vida eterna que Dios nos pone adelante. Dice el apóstol Pablo, puestos nuestros ojos en el consumador de nuestra fe que está al frente de nosotros. Tú tienes que mirar la vida eterna, no la vida pasada. Y ese cuando era niño era feliz, pues tú debes ser más feliz ahora, tienes a Cristo, estás más cerca de entrar a la vida eterna. Es que si
perdí tal cosa y cuando yo la tenía estaba muy feliz. Pues tienes mejores cosas. Si lo perdiste, pues ya quedó atrás. Tienes, mira adelante. Hay sorpresas, hay bendiciones que Dios tiene para ti. No vivas en el pasado, porque así no puedes servir a Dios. No puedes seguir al Señor Jesús yendo al pasado, poniendo dice, haciendo primero las cosas del pasado. Lo que ya pasó, déjalo. Tú mira al frente, pon tu vista adelante, porque es donde está tu vida eterna. El pasado ya pasó, ya quedó atrás, nunca volverá, ya quedó ahí, nunca vas a recibir ese momento. Ya no. Pero al frente de ti están las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Si quieres seguir a Jesús, no mires atrás, no mires al pasado, mira al frente, mira hacia adelante, donde está el Señor Jesús, para que puedas seguirle. Amén. Pues la vida del Señor Jesús es fascinante. Yo cada vez que estudio estos capítulos, uno saca tantas enseñanzas. Y te digo, he leído muchas veces Lucas y ahora que estoy en este estudio entiendo mucho más cosas de las que había entendido. La vida del Señor Jesús es fascinante. Podemos aprender tanto de Él, de cómo actuó como hombre, cómo nos enseñó a vivir la vida correctamente, a disfrutarla correctamente, a conectar el cielo con la tierra, a que el cielo se manifieste en mi vida física mientras estoy en este mundo físico. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así es que sigamos estudiando Lucas. Dios todavía tiene muchas cosas que enseñarnos y que cada enseñanza nos sirva para vivir mejor en esta tierra, poniendo nuestros ojos en el Señor Jesús, seguir adelante en toda esta maravillosa vida cristiana que tenemos en Él y esperar pues la vida eterna que tiene para nosotros. Amén. Inclina tu rostro un momento, vamos a orar. También tú estás en casita, vamos a orar. A darle gracias. Señor Jesús, gracias, de verdad, gracias por haber venido a la tierra. Aún leyendo el Antiguo Testamento, pues vemos esos profetas, sus vidas maravillosas también nos impactan, como no, todo lo que hicieron esos hombres y esas grandes mujeres en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo. Pero Señor, tu vida es maravillosa. Siendo Dios, el Todopoderoso, decidiste bajar, hacerte como uno de nosotros, viviste como uno de nosotros, y esa vida cotidiana que tuviste, que pues no se escribió toda, solamente tenemos aquí estos evangelios, pero es tan deleitante leer todas las acciones que tú tuviste aquí en la tierra, es tan emocionante, nos enseñas tanto acerca de la vida. Nos enseñas a valorar la vida como debe ser. Gracias, Señor Jesús, por tu vida aquí en la tierra. Y ahora estás en los cielos, por supuesto esperamos tu regreso, emocionados, contentos. Pero estudiar lo que hiciste en la vida aquí física nos enseña a vivir correctamente esta vida física tan maravillosa que nos das. Y nos hace mejorar nuestro caminar, porque nuestro destino no es aquí, nuestro destino es la vida eterna que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a seguir aprendiendo. Espíritu Santo, ven, tú eres el gran consolador, tú eres el que quedó para instruirnos en todas estas cosas. Síguenos instruyendo y tomar esos ejemplos maravillosos, esas grandes enseñanzas que tú le dices a tus discípulos, ahora nos sirven a nosotros. Tal vez no estuvimos presentes como los discípulos estuvieron, pero gracias en la manera que esos evangelistas lo escribieron, porque ahora es como podemos nosotros revivir esos grandes momentos y parece que estamos ahí en esa alimentación de los 5,000. Nos dejas, Espíritu Santo, entrar a ese ambiente, o cuando el apóstol Pedro te dijo que eras el Cristo, o cuando los regañaste porque su fe era pequeña, y todo esto nos hace vivir esos momentos y aprender. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por valorarnos de esa manera y preocuparte para que toda esta palabra se escribiera para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.